Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia cumple un papel fundamental en el desarrollo y en el crecimiento cristiano. Tanto así que el Señor mismo añadía cada día a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Si la iglesia es tan importante, entonces necesitamos elegir la correcta. Sin embargo, ¿cómo podremos saber? Más de 40,000 denominaciones cristianas en el mundo dicen ser la verdadera. Todas usan Biblia, todas alaban a Dios, todas dicen tener la verdad. Y allí queda la confusión. Muchas personas dicen, yo no elijo ninguna iglesia porque, bueno, hay tantas, y hay tanta corrupción, y hay tanta decepción. Sin embargo, la Biblia sí presenta de un pueblo que no solo lleva la Biblia, que proclama la verdad, que no solamente dice ser la verdadera, sino que presenta las características que la misma Biblia señala. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y nos alegra, como siempre, poder recibirte no en este estudio de manera física, más en este programa, que cada día tiene más estudiantes. Y gracias por compartir los contenidos, gracias por dedicar este tiempo para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Desde aquí nuestro cariño y nuestro abrazo para ti. Una vez más, bienvenido. Bienvenidos amigos, estamos listos para un capítulo más de nuestra jornada, Creencias Populares. La creencia que hoy necesitamos ver si es verdad o no lo es esta. Si todas las iglesias adoran a Dios, entonces no importa cuál iglesia, finalmente todas conducen para el cielo. Esa es una de las creencias populares. Lo importante es que adore. Lo importante es que mencione el nombre de Dios. Eso es lo importante. El resto, ¿qué importa? Cada uno ya ve cómo se salva. Vamos a ver que la Biblia no define eso como iglesia. Muy bien, como siempre, antes de poder abrir la Biblia para poder estudiarla, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, queremos agradecerte por este privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra. Este tiempo que dedicamos, sin duda, es de conocimiento, sin embargo, también es de aceptación. Por ello pedimos que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestra vida, pueda convencernos de la verdad que necesitamos conocer. En un mundo lleno de opiniones, que tu palabra sea exaltada y que sea ella quien nos muestra la verdad. Toma nuestra vida, entregamos nuestro corazón, danos tu abrazo, danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, listos para nuestro tema de hoy. Antes, como siempre, quiero ofrecer un curso bíblico, el curso bíblico En Busca de la Verdad. Son 15 capítulos extraordinarios para que tú puedas profundizar tu conocimiento en la palabra de Dios. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460, o también puedes ingresar a estudialabiblia.com, donde vas a encontrar este material en formato digital, o también lo puedes solicitar de manera física. Es totalmente gratis, con mucho cariño para ti. Vamos a nuestro estudio de hoy. Hoy el título es Iglesia, no importa cuál sea. Eso es lo que muchos dicen. No importa, lo que importa es que busque a Dios. Muy bien, ¿es correcto ese pensamiento? Lo que importa es que hable de Dios. Me encanta la declaración de los bereanos. Cuando Pablo llega para Berea, ellos comienzan a recibir la palabra de Dios de parte de Pablo. Sabemos que Pablo es el apóstol que Dios levantó para llevar el mensaje a los gentiles. Y aunque Pablo tenía una gran autoridad y aparte era un hombre muy preparado, uno de los mejores y grandes oradores del cristianismo, el mayor apóstol de los gentiles, a pesar de toda la autoridad divina que tenía y de la capacidad de persuadir, la oratoria que tenía, aún así los bereanos
no se dejaban convencer. Hechos 17:11 dice así: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Solo que hay una cosa que ellos hacían: escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo es bueno tener esa actitud? Y felicitaciones de verdad a las personas que dedican ese tiempo para poder comparar, investigar. Es bueno estar informado, es bueno escuchar sermones, seminarios, lo que dice fulano y tal. Mas recuerda siempre, todo lo que escuchas es bueno evaluar para ver de qué fuente viene. ¿Aquello que está diciendo realmente dice eso? Por eso siempre te pido lápiz y papel. Anota, registra, lee, investiga. Porque no es mi palabra, no es la palabra de un líder, la palabra de un pastor. La Biblia tiene autoridad. Aun cuando Pablo llegó con la palabra de Dios y aun cuando fue predicada con exactitud, los bereanos escudriñaban. En Mateo capítulo 5 dice que necesitamos escudriñar. La palabra escudriñar es excavar, profundizar, no quedarse en la orilla. Es poder sumergirse para ver si lo que dice es así. Estamos en una época donde hay tantas noticias falsas que circulan por todos los medios. Y esas noticias falsas vienen a raíz ¿de qué? De fuentes equivocadas. Cuando apareció la pandemia que sacudió a todo el mundo, tanta información se dio sobre COVID. Y la mayoría de personas iban obviamente no a las fuentes oficiales o a la fuente autorizada. Las personas más escuchaban a alguien que se le ocurría algo, salía, hablaba y eso se viralizaba. Y más bien la fuente autorizada no era tan divulgada y eso es lo triste. Hoy día las personas más popularizan conceptos e ideas lejos de la palabra de Dios. Y son poquísimos los que pueden distinguir el error. ¿Y por qué no distinguen el error? Porque no están acostumbrados a leer, no están acostumbrados a ir a la fuente, están solamente acostumbrados a escuchar. Entonces la gente va, escucha, dice, así será. No es que así será. Voy a ver, voy a investigar, voy a comparar, voy a ver si lo que enseña es verdad. Lo que necesitamos es esa actitud bereana, mucho más cuando se trata de salvación, mucho más cuando se trata de una doctrina o enseñanza bíblica, porque Satanás es tan astuto para que la persona que está interesada en la verdad, primero, mezcla la verdad con un poco de mentira y la hace parecer verdad. Y aquel que no lee la Biblia fácilmente se convence. Otra manera como Satanás lleva a la gente a la perdición es mostrándole solo la mitad de la verdad, solo una parte de la verdad, no toda la verdad. Entonces, ¿cómo es que yo puedo llegar a toda la verdad? A través de las Escrituras. Necesitamos más la actitud bereana, escudriñar las Escrituras. Y una de las mayores tragedias que nosotros encontramos hoy en iglesias es que tenemos tanta gente llenando iglesias, pero es gente vacía. Iglesias llenas de personas vacías. ¿Cómo iglesias llenas de personas vacías? La iglesia está llena de personas, pero todas vacías. Vacías de conocimiento, de relación, vacías de Dios, vacías de la palabra, vacías de todo. Por otro lado, existe otro grupo de personas que solo defiende una placa, solo defiende un nombre, solo defiende una iglesia, pero no sabe cómo sustentarlo con la palabra de Dios. Cuando tú tengas que defender algo, defiende la palabra. Que la palabra puede estar por encima de tu preferencia, por encima de la placa de una iglesia, por encima de cualquier religión, es la palabra. Esta debe ser tu fundamento y esta debe ser la creencia o el fundamento sobre el cual debes estar firme y debes defenderla. Mucho cuidado con defender tanto una placa de iglesia ignorando la palabra. Dios está buscando personas que anden en este camino de la verdad que es su palabra. Ahora,
¿Por qué es que no toda iglesia, no importa si habla de Dios y es suficiente? ¿Por qué es que esta creencia popular no es verdadera? Por la sencilla razón de Mateo 7:21. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo yo puedo identificar una iglesia? No por los milagros que hace, no por las lenguas que habla, no por cuanto profetiza, sino porque si está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está expresada únicamente en la palabra de Dios. Entonces, es momento de poder analizar las creencias. Lo que allá me enseñan, lo que yo creo, ¿dónde tiene su fundamento? ¿Es lo que el pastor dice o es lo que la Biblia dice? A mí me da tristeza al ver gente defendiendo pastores sin Biblia, gente defendiendo doctrinas sin Biblia. Tú tienes que defender la palabra. Entonces, lo que necesitamos es identificar en la Biblia qué cosa es lo que dice sobre adoración y sobre iglesia. En Isaías capítulo 4, versículo 1, hay una declaración interesante. Miren, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. En profecía en sí, mujeres representan iglesia, representan pueblos. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre. Esa es la realidad de cientos de denominaciones religiosas en el mundo. Señor, solo queremos tu nombre. Nosotros vamos a repartir el pan que queremos. Nosotros vamos a hacer lo que queremos, solo queremos llamarnos cristianos. Eso es todo. Solo danos tu nombre. Entonces, no es suficiente que una iglesia se llame cristiana. No es suficiente que una iglesia tenga la Biblia. No es suficiente. Necesitamos ver si solamente tiene el nombre de Dios o realmente hace la voluntad de Dios. Antiguamente existía esta manera de pensar. Personas inteligentes necesitan ser seculares. Pero hoy ha cambiado un poco el concepto. Y el concepto es, personas inteligentes necesitan ser espirituales. Qué interesante. Antes era, la religión o la iglesia es para el ignorante, es para el analfabeto, cuestión espiritual es para la gente que no sabe. Eso es ya pensamiento antiguo. Hoy, Satanás ha llevado a la gente a otro lado para darles una esperanza falsa. ¿Cuál es la esperanza falsa? Tú no necesitas una iglesia, lo que necesitas es ser espiritual. Y la gente busca espiritualidad no en Dios, la gente busca espiritualidad en experiencias. Por eso es que una iglesia que hace milagros tiene mucha gente, porque la gente no quiere palabra, la gente que quiere experiencia. Entonces, hay personas que incluso no buscan una conexión con Dios, una relación con Dios. Yo quiero vivir una experiencia. Y a veces ni siquiera colocan a Dios en la vida. Va a vivir una experiencia de espiritualidad. ¿A qué? Hoy muy de moda está dentro de nuestro mundo occidental las prácticas de ¿qué? De yoga, ¿no? Las prácticas orientales cada vez están más familiarizadas con nuestro mundo. Meditación trascendental. ¿Por qué? Porque eso me da paz, estoy bien conmigo mismo y punto final. Ya no importa la relación con Dios. Lo que importa es que yo tenga la paz interna. Lo que importa es que yo soy un ser espiritual. Punto final. Miren cómo Satanás está llevando a la humanidad a una falsa esperanza. Yo estoy bien porque estoy en paz, en una experiencia. Con Dios no, con la naturaleza, ¿no? Gente que busca experiencias en la naturaleza, gente que hace viajes para poder tener algo de espiritualidad. Entonces, hoy existe una búsqueda de trascendencia sin religión, relación con la naturaleza, consigo mismo y sin Dios. Y ahí aparece el grito
especialmente la juventud. Yo quiero servir a Dios sin iglesia. Yo no quiero iglesia. Y cada vez esto es más popular, ¿no? Ustedes saben que ese grito no es nuevo. Ese grito es muy antiguo. Jesús ya, Kirche nein. Muy antiguo. Jesús sí, iglesia no. Iglesia no. ¿Qué cosa significa eso? Yo no necesito de una iglesia para servir a Dios. Como que una abeja dijera, yo no necesito de una colmena para ser abeja. Un soldado dijera, yo no necesito de un ejército para servir. Y lógico, hay cosas que tú necesitas estar familiarizado, entrado en algo para formar parte. Y vamos a ver que la palabra iglesia en sí significa asamblea, reunión. ¿Y por qué Dios permitió y por qué Dios la instituyó? A pesar de tener miembros imperfectos, Dios lo instituyó con razones específicas. Entonces, iglesia no y Jesús sí, esa es una de las mayores incoherencias. Hechos 2:47 ya dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No porque la iglesia los salvaba, la salvación viene de Dios, pero aquel que es salvo por Dios siempre va a servirle en una iglesia. Miren, es interesante. ¿Personas que están sin Dios pueden estar en una iglesia, sí o no? Sí. Pero es imposible una persona que diga, estoy con Dios y esté sin iglesia. ¿Por qué? El Señor añade a la iglesia los que van a ser salvos. ¿Qué es la iglesia en sí? La iglesia es la comunidad de creyentes que creen en Jesús y lo aceptan como su Salvador y Rey. Su misión es anunciar el Evangelio al mundo que proporciona salvación a quien cree. Hechos de los Apóstoles, página 9, que es un libro, dice, es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres y fue organizada para servir. Su misión es de anunciar el Evangelio al mundo. Muy bien, aquí está lo interesante. ¿Cómo yo me preparo para la venida de Jesús? Para la venida de Jesús yo no me preparo solo. Ahí está la función principal de la iglesia. Yo no me preparo solo esperando a Jesús. Quien se prepara para ir con Jesús, prepara a otros. Y ahí está la razón específica por la cual la iglesia existe. La iglesia fue fundada porque tenía una misión que cumplir. ¿Y cuál es la misión? Que todos sus miembros, que son creyentes y comparten la misma fe, puedan juntos llevar ese mensaje a todos los demás. Entonces, la salvación no es que Dios me salve a mí, punto final. No, la salvación es así. Yo recibí la gracia, Dios me salvó, ahora necesito compartir. Porque todo aquel que es alcanzado por Dios es llamado para alcanzar a otro. Una iglesia que pierde el foco, su misión, es una iglesia que entró en problemas. ¿Cómo sanar una iglesia enferma? Muy fácil. ¿Cuál es la medicina para una iglesia perezosa, ociosa, problemática? ¿Cuál es la medicina para una iglesia que está solo envuelta en chismes, que no progresa? ¿Cuál es la medicina? Trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Misión. Cuando la iglesia pierde el foco de su misión, cuando deja de crecer, cuando deja de predicar, empieza allí a tener ciertas cosas dentro de la propia organización. Pero cuando la iglesia está trabajando constantemente, está cumpliendo su misión y Satanás no puede hacer nada. Por eso es que Satanás no quiere e impide para que los miembros de una iglesia estén involucrados en la misión, para que la iglesia pierda el punto principal por el cual fue instituida. Entonces la iglesia fue levantada para eso. Primero para poder animarnos entre creyentes, para prepararnos para recibir a Jesús, pero no solo yo me preparo, es preparando a otros. Mateo capítulo 25 habla de 3 maneras de prepararnos. La parábola de las 10 vírgenes es cómo yo me preparo de manera personal. La parábola de los talentos es cómo yo preparo a otros para ir al cielo. Y la parábola de las ovejas y cabritos es cómo yo reflejo el amor de Dios en el servicio a los demás. ¿Para qué fue levantada la iglesia? Para predicar y para servir. Esa es la misión de la iglesia. Hebreos 10:25, el apóstol Pablo dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Está hablando de la iglesia.
sino que exhortándonos y tanto más cuanto veis que el tiempo se acerca. ¿Por qué las personas dejan de congregarse? Por miles de razones. Entre ellas las principales es decepción, incoherencia, oportunismo y personas heridas. Y aquí voy a hablar para alguien que se alejó de la iglesia por cualquiera de estas razones o por cualquier otra. ¿Estás decepcionado de la iglesia? ¿Por qué? ¿Porque un miembro te decepcionó? Querido, un miembro no es toda la iglesia. Es como si tú dijeras, entras a un bosque y ves un árbol podrido y dices, todo el bosque está podrido. No, 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 no. Un árbol podrido no representa el bosque. Entonces, el hecho de que alguien te decepcionó, el hecho de que alguien te abandonó, no significa que la iglesia es así. ¿Estás comprendiendo? Ah, es que yo estoy decepcionado. El mundo te ha decepcionado tantas veces y aún no ha renunciado al mundo. Hay personas que dicen, no, es que yo estoy herida, es que fulano y esto pasó y esto pasó. Tú estás en la iglesia porque quieres servir a Dios. ¿Van a haber disputas en la iglesia? Sí. Y ahora te voy a decir un asunto interesantísimo. Escúchame aquí. Cuando tú busques una iglesia, si tú buscas miembros perfectos, no vas a encontrar en ningún lado. Que la iglesia es un hospital. Cuando tú busques una iglesia, no busques miembros perfectos. Busca que la iglesia proclame la verdad perfecta basada en las Escrituras. Porque si tú ves miembros, todas te van a decepcionar. Todas. Pero si tú buscas una iglesia que tenga el fundamento y la verdad en la palabra, aún teniendo miembros imperfectos, ese es el lugar para crecer, para desarrollarse, para aprender a vivir como hermanos. Entonces, no es el miembro perfecto, no son los miembros perfectos, es la palabra perfecta. Entonces, las personas dicen, yo estoy decepcionado, yo estoy herido, por eso dejaste a quién, a la iglesia, por eso abandonaste a Cristo, por eso te alejaste. Es hora de volver. Además, yo te hago una pregunta. A ver, quiero que respondas. Si todas las personas fueran igual que tú, ¿las cosas mejorarían? Si todas las personas fueran igual que tú, ¿las cosas cambiarían? Nadie es perfecto. Sin embargo, al buscar una iglesia, sí necesitamos analizar qué proclama, qué predica, cuál es su fundamento, cuál es su base, más allá de los miembros. Entonces, hay tanta gente herida y decepcionada que justamente abandona por eso la iglesia. Miren, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿ustedes no creen cuánta corrupción había entre los líderes de la sinagoga? Había mucha corrupción y Jesús conocía. Jesús pudo haber dicho, estos fariseos que son religiosos tanto me persiguen, yo dejo de ir a la iglesia. No dijo eso. Él iba a la sinagoga no por los líderes, él iba porque era la voluntad de Dios. ¿Entienden? Si Jesús hubiese dicho, hay tanta corrupción aquí de estos sacerdotes, dejo de ir a la iglesia, entonces yo también puedo decir, hay tanta cosa aquí en la iglesia, yo dejo de ir a la iglesia porque Jesús me dio el ejemplo. En el tiempo de Jesús, la corrupción israelí en el templo no impidió que Jesús fuera a las convocaciones religiosas hechas por rabinos, sacerdotes que carecían de verdadera consagración. Lucas 4:16, ¿qué cosa dice? Que él iba todos los sábados a la sinagoga. ¿Por qué razón? Era la voluntad de Dios. Jesús no iba a la iglesia porque los líderes lo convocaban, sino porque entendía que esa era la voluntad de Dios, independientemente de quienes están allí. Muy bien. ¿Cómo presenta la Biblia a la iglesia? La iglesia es presentada como una institución divina. Hechos 20:28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Iglesia de Dios, iglesia del Señor, una institución divina. Sin embargo, la iglesia tiene varias metáforas. Metáforas son imágenes para poder ayudarnos a entender la necesidad que tenemos de ella y por qué Dios instituyó una iglesia. ¿Por qué es necesario? La primera metáfora que nosotros encontramos está en Efesios 5:23.
Efesios 5:23 dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del carácter de Cristo. Me encanta esta figura de cuerpo. ¿Por qué? El cuerpo es un organismo vivo que crece, se mueve, se desarrolla. La iglesia es así. Crece, mueve, se desarrolla, avanza. Eso es la iglesia. Pero para que la iglesia pueda crecer y avanzar, necesitan todos saber cuál es su función. ¿Y por qué la imagen del cuerpo es la perfecta? Porque si ustedes ven que el cuerpo tiene diferentes miembros. No todo son ojos, no todos son oídos, no todo es cabeza, no todo es manos. Las manos tienen su función. La mano no está envidiando al ojo, el ojo no está envidiando al oído, la cabeza no está envidiando al estómago. Cada uno tiene su función. Entonces, en la iglesia, todos los miembros formamos parte de un cuerpo. Cada uno ejerciendo en su don, en su ministerio, en la capacidad que Dios le ha dado para que la iglesia pueda avanzar. Entonces, ¿por qué yo necesito ser parte de una iglesia? Porque soy parte de un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo yo tengo una función. ¿Y cuál es la función? La capacidad que Dios me ha dado para, unido a otro miembro de iglesia, podamos cumplir la misión. Esa es la razón por la cual necesitamos formar parte de la iglesia. Según de Corintios 11:12 dice, porque el celo, os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es representada como una novia, en el sentido de ¿qué? De pureza, de no contaminación. Entonces, aquí la iglesia es presentada como la que se prepara para el momento de la boda. Por eso cuando vamos al libro de Apocalipsis, nosotros encontramos que la venida de Jesús y el encuentro con la iglesia es representado como un matrimonio entre Cristo y la novia que se preparó, que hizo todo lo posible para que en ese día pueda recibir al esposo. Es eso la iglesia. Y la iglesia llega a ser aquí un conjunto de personas que creen en Cristo, aceptan como su Salvador, lo aceptan como Salvador personal y cumplen una misión específica. Vamos a tener muchas otras cosas para analizar sobre este tema. No cambies el canal. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil, estudiando sobre un fascinante tema. ¿Cómo poder saber cuál es la iglesia verdadera cuando hay tantas en el mundo? Hoy quiero ofrecerte un material exclusivo llamado En Busca de la Verdad. Se trata de un curso bíblico extraordinario que te va a ayudar a comprender verdades basadas en las Sagradas Escrituras. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60, o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Ingresa allí, material es totalmente gratis y está listo para poder llegar a tus manos. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio. Vimos aquí de que la iglesia tiene una función específica, tiene una misión especial, y ya vimos que entre las metáforas con la cual se relaciona la iglesia está que es como una novia, es como un cuerpo, y también, según el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios o a Éfeso, en el capítulo 6, versículos 10 al 16, él lo considera a la iglesia como un ejército. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Así de sencillo. Somos un ejército. Vamos a luchar. Cristo ya venció. Él es nuestro general. La iglesia es considerada como una familia. Cuando Jesús nos enseñó a orar, o enseñó a los discípulos a orar, comienza la oración diciendo,
Padre nuestro. Cuando tú llamas a Dios de Padre, tienes que reconocer que aquel que también le llama Padre, que llega a ser de ti, tu hermano. La palabra hermano hoy se usa de manera despectiva. Ahí va el hermanito. Ese es el hermanito. Te convertiste hermanito. No sabes de qué te estás burlando. Porque el hecho de que alguien sea hermano significa que pertenece a la familia celestial, al cual todavía no perteneces, que te burlas de él. Entonces, al llamar a Dios de Padre, me dice que yo formo parte de una familia mayor. Ahora, qué interesante que el apóstol Pablo en el libro de Efesios 2, 19 y 20 dice, ahora ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino somos parte de la familia de Dios. Qué interesante, llegamos a ser una familia. No nos une nuestra sangre, sino la sangre de Cristo, la fe, la esperanza y las creencias basadas en la palabra de Dios. La iglesia también es considerada como un hospital porque al hospital van los enfermos y a la iglesia van los pecadores. Y la iglesia es considerada una escuela porque hay instrucción. Pero ahora entramos al asunto. ¿Cómo es que puedo yo elegir una iglesia si cada día por lo menos se abre una nueva iglesia en el mundo? Cada día. Y cada día se abre una iglesia con gustos y preferencias. Cada día se abre una iglesia diciendo, por aquí el camino es más derecho al cielo. Por aquí hay más libertad. Por aquí no hay ley. Por aquí hay más permisión. Por aquí, en sí. Hay iglesia para todos los gustos. Si yo quiero una iglesia solamente para tranquilizar mi conciencia, voy a buscar una iglesia que me gusta. ¿Cuál iglesia que me gusta? La que más o menos me da más libertad para seguir viviendo como yo quiero. Solo que esa libertad que me da la iglesia no está basada en la Biblia. Ahora, qué interesante es notar lo siguiente. Es que aun cuando haya iglesias para gustos y facilidades, aún así esas mismas iglesias cantan a Dios, adoran a Dios, abren sus puertas. El asunto es, ¿hace la voluntad de Dios? ¿Cómo elegir entre 40,000 denominaciones cristianas? No estoy hablando de religiones, porque el cristianismo es una religión. Que hablar del islamismo, del budismo, del taoísmo, de otras religiones. Entonces, dentro del cristianismo hay 40,000 denominaciones religiosas. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es la correcta? Si es que yo elijo una iglesia por gustos y preferencias, estoy yendo contra lo que Jesús dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces vamos a desarrollar aquí 3 puntos importantes. Primer punto, ¿todas las iglesias adoran a Dios? No. Hay iglesias que se adoran a sí mismas y hay iglesias que adoran el dinero y no a Dios. Hay iglesias donde el centro del culto no es Dios. El centro del culto es prosperidad financiera. De eso vamos a hablar en el próximo capítulo. Como hay tantas iglesias donde hicieron de milagros y dinero el centro de su adoración. No adora a Dios. Encontramos iglesias que dicen adorar a Dios, sin embargo, no le están adorando. Ahora, en la Biblia
no existen tantas denominaciones o iglesias. Para Dios no existen tantas iglesias. Ustedes saben que en la Biblia solamente aparecen dos iglesias, solo dos grupos. Por ejemplo, encontramos vírgenes prudentes e insensatas. No hay un tercer grupo. Encontramos trigo y cizaña. No hay un tercer grupo. Encontramos una mujer vestida del sol en Apocalipsis capítulo 12, que representa la iglesia verdadera. El sol porque está vestida de Cristo, la luna debajo de sus pies, es la palabra, el fundamento. Y la iglesia vestida de escarlata, que está en Apocalipsis 17, que representa a la iglesia del enemigo de Dios. Solo hay dos grupos, solo hay dos pueblos. Solo la iglesia del Cordero y la iglesia del Dragón. Entonces, allí nosotros vemos de que solamente hay dos. No existen más. ¿De dónde aparecieron tantas denominaciones religiosas? Yo quiero pedirte lo que yo voy a explicar ahora en apenas un par de minutos. Tú lo puedas analizar de una manera más amplia, buscando Biblia Fácil Apocalipsis. Ya estudiamos aquí todo el libro de Apocalipsis. Y en Biblia Fácil Apocalipsis, allí mostramos históricamente cómo la iglesia fue contaminándose en el tiempo y aceptando tradiciones humanas, históricamente. Ahora apenas voy a explicar de manera breve. La iglesia que Cristo fundó con los 12 apóstoles es representada en Apocalipsis 6 como la iglesia de un caballo blanco. Quien está montado allí tiene una corona que salió venciendo y para vencer. ¿Por qué blanco? Blanco representa pureza. La iglesia apostólica no negociaba su fe. Esa iglesia estaba dispuesta a dar su vida y no negociar su fe. Daba su vida. Ahí encontramos a los apóstoles, a pesar de que ya herejías estaba ingresando a la iglesia. Pablo, ¿qué cosa hacía? Escribía cartas para todas las iglesias, para librarlos de la herejía. ¿Hasta cuándo va? Hasta el año 100. ¿Qué sucede en el año 100? En el año 100 muere el último apóstol. ¿Quién fue el último en morir? Juan. El último. Entonces, desde el año 31 hasta el año 100 encontramos un periodo de pureza doctrinal, representado simbólicamente por un caballo blanco en Apocalipsis 6. Luego del caballo blanco aparece un caballo rojo. El rojo es representado por la sangre y las persecuciones que cada vez fueron más agresivas. ¿Qué se propuso el diablo? Acabar con el cristianismo. ¿Cómo lo pensó acabar con el cristianismo? Matándolos. Entonces, desde los emperadores, todos cada vez aprisionaron más a los cristianos. Y comenzaron las persecuciones severas. Creyentes morían en coliseos, eran perseguidos, les quitaban sus propiedades. Y aún así, Tertuliano decía, la sangre de esos mártires era como semilla, porque mientras más cristianos mataban, más cristianos se levantaban. Y el diablo dijo, no los puedo matar, no los puedo acabar, así que voy a cambiar de estrategia. ¿Y eso saben cuándo ocurrió? Del año 100 hasta el año 303. ¿Qué ocurre en el año 303? En el año 313 ocurre un asunto interesante. Aparece en la historia un emperador llamado Constantino. Constantino ve que su imperio está dividido. La mitad de creyentes, porque el cristianismo creció, y la mitad de romanos y paganos. Y él dijo, yo tengo una estrategia para unir el imperio. Para ello, yo voy a traer el paganismo para el cristianismo. Y en el año 313, ¿qué cosa hace? Firma el edicto de Milán. El edicto de Milán era, paren de perseguir cristianos. Los cristianos no más fueron perseguidos. Pero cuando pararon de perseguir cristianos, el cristianismo comenzó a contaminarse. Porque a cambio de no perseguir, ¿qué cosa hizo Constantino? Comenzó a infiltrar el paganismo dentro del cristianismo. ¿Quién era Constantino? Él tenía una religión que era el mitraísmo.
y el mitraísmo venía de los medos y los persas. El mitraísmo adoraba al sol. Por eso es que, como ya vimos en una lección anterior, que él dijo, guardemos el día domingo para venerar ¿a quién? Al dios sol. ¿A dónde trajo? El 7 de marzo del año 321 comenzó a traer el paganismo al cristianismo. Pero esto ya se estaba infiltrando desde antes. Pero esta vez Satanás tuvo éxito. Entonces, esa iglesia pura, esa iglesia que daba su vida, esa iglesia que estaba dispuesta a morir por su fe, comenzó a contaminarse. El tiempo pasó y nosotros vemos que la caída del Imperio Romano fue en el año 476. Fue desde el año 168 a.C., cuando derrotó a los griegos, hasta el año 476 después de Cristo. En el año 476 después de Cristo, Rómulo Augusto fue el último emperador romano. Él depuso su corona ante Odoacro. Odoacro era uno de los reyes de las 10 tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano. ¿Quiénes eran las tribus bárbaras? Tribus extranjeras que comenzaron a dividir el Imperio Romano. Y desde el año 350, cuando la capital pasó para Constantinopla, Roma se debilitó. Y en el año 476, Roma fue vencida. Y cuando Roma fue partida, ¿qué cosa surgió? Europa. La Europa que hoy conocemos. Todo eso era territorio romano. Solo que cuando Rómulo Augusto sale del poder, ¿quién queda en el poder? El obispo de Roma, al cual todos les llaman Papa. Solo que él todavía no tenía toda la autoridad, tenía ya visibilidad política y religiosa, pero él comienza a tener autoridad absoluta a partir del año 538. Entonces, ¿qué pasó durante todo ese periodo? Encontramos las guerras papales, Franco Clodoveo, encontramos ahí haciendo las guerras papales, ¿no? ¿Para qué? De las 10 tribus que habían invadido Roma, 3 no estaban de acuerdo con el obispo de Roma. Y para que el Papa pueda tener la hegemonía completa, ¿saben qué hizo? Desapareció las 3. Y con las 7 que sí le apoyaban, comenzó a tener el poder. Ahora entonces hubo una unión de religión y política, religión y Estado. Y a partir del año 538, miren cómo la iglesia fue cada vez degradándose. El año 31, iglesia perfecta, hasta el año 100. De ahí la iglesia perseguida. Pero después de la iglesia perseguida, ¿qué cosa viene? La iglesia contaminada. Ese pueblo que en su momento tuvo la pureza doctrinal, empezó a negociar su fe. A partir del año 538, comenzó 1260 años de persecución. ¿A quiénes? A quienes no obedecían al sistema papal. ¿Cuándo terminó eso? En 1798, cuando el Papa Pío VI fue encarcelado por orden de Napoleón Bonaparte. Berthier fue quien lo tomó de la Capilla Sixtina y lo llevó a la cárcel, lo quitó el poder. Pero durante 1260 años, ¿saben lo que hizo el diablo? Lo que estudiamos en la primera lección. Silenció la Biblia, prohibió la Biblia, encadenó. Y durante todo ese tiempo, todo el paganismo ingresó ¿a dónde? Al cristianismo. Por eso es que en Apocalipsis muestra que en el tiempo del fin, Dios levantaría un remanente, un pueblo. ¿Para qué? Para restaurar todas las verdades que durante 1260 años la iglesia en nombre de Dios pisoteó. Por eso es que hay un remanente en el tiempo del fin, restaurando las verdades que fueron contaminadas, las verdades que fueron olvidadas. Entonces, cuando nosotros tenemos esos caballos aquí, representan periodos de la iglesia. Miren lo que ingresó a esta iglesia. 303, Edicto de Milán. 321, Santidad del Domingo. 364, oficialmente el Domingo, Día del Señor. Ninguno tiene sustento bíblico. 370, culto a los santos. 400, oración por los muertos. 530, dogma del purgatorio. 998, Día de los Muertos. 1190, se venden indulgencias. 1216, se instituye la confesión auricular. 1229, se prohíbe la lectura de la Biblia. 1563, Concilio de Trento. Si ustedes se dan cuenta, desde el año 321 en adelante, la iglesia comenzó a negociar toda su fe, todos sus principios. La Biblia fue puesta a un lado. Entonces, no hay que, suficiente que le vea a Dios. No, no es así. Otra creencia, todas tienen Biblia, claro.
Hay algunos que toman la Biblia, leen la Biblia, cierran la Biblia y dicen, no, eso fue para el judío, eso fue para allá, para nosotros, hoy lo vamos a acomodar la Biblia. Hay iglesias que acomodan la Biblia a sus gustos. Entonces, no solamente es tener la Biblia, es obedecer lo que la Biblia dice. Hay personas que más creen en sus sentimientos que en la Biblia, más en milagros que en la Biblia. Su fundamento es vacío. Hay gente que más cree cuando alguien dice, yo te profetizo, en lugar que vayan a la Biblia para ver qué cosa es lo que Dios dice. ¿Cómo estás adorando a Dios? ¿Como Él pide o como el pastor dice? ¿Estás haciendo tu voluntad o la voluntad de Dios? ¿Cuál es la religión que tienes? ¿La religión de Caín o la de Abel? ¿Cuál es la religión de Caín? Yo ofrezco a Dios lo que quiero. ¿Cuál es la religión de Abel? Yo ofrezco a Dios lo que Él me pide. ¿En qué está basado lo que yo creo? ¿Cuál es la característica de la verdadera iglesia? Miren, la verdadera iglesia en la Biblia no es representada por un hombre, sino por características. Primera característica, Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces te pregunto, ya estudiamos sobre la ley de Dios. ¿La iglesia guarda los 10 mandamientos? ¿Está guardando el cuarto mandamiento, que es el sábado? Porque si no guarda los mandamientos de Dios, ya no es considerada parte del remanente en el tiempo del fin. Eso es la característica de la iglesia. Con esto ya podemos descartar miles de iglesias. 1 Juan 2:3-4 dice, en esto sabemos que conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. En esto conocemos que amamos a Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es la segunda característica? El pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene un mensaje singular basado en Apocalipsis 14:6-12. ¿Qué dice Apocalipsis 14:6-12? Teme a Dios, adora a Dios. ¿Qué más? Da gloria a Dios. ¿Qué más dice? Declara la confusión de Babilonia. Habla sobre el juicio de Dios. O sea, habla temas impopulares, lo que a la gente no le gusta escuchar. Pero esta iglesia es levantada porque tiene un mensaje profético. Habla del juicio, habla de la verdadera adoración, habla del evangelio eterno. Ese es el mensaje que tiene la iglesia en el tiempo del fin. Número 3, sería un movimiento mundial. Hay iglesias que solamente dicen, mi iglesia solamente es de mi localidad. Esa no es la manera como Dios quiere alcanzar al mundo. La iglesia tiene que estar en todo el mundo, porque todo el mundo necesita conocer de Cristo. Entonces, Mateo 24:14 dice, el evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por ejemplo, la iglesia adventista tiene misioneros inclusive donde la religión es prohibida. ¿Y para qué? Para anunciar el evangelio de salvación. Otra característica, es fiel a la palabra de Dios. No es perfecta por sus miembros, sino por la verdad que ella proclama. Y aquí en Juan 10:16 y Apocalipsis 18:4 encuentro un pasaje extraordinario. Dios tiene una iglesia visible que proclama la verdad según la Biblia, sin tradiciones humanas. Dios sí tiene una iglesia. Tiene también un pueblo invisible que vive la verdad y está compuesta por miembros de la iglesia visible, más los sinceros que no pertenecen a ninguna o aquellas que están en otras iglesias. Mas un día escucharán lo que dice Apocalipsis 18:4. Salí de ella, pueblo mío. Y ahí acaba tu sinceridad, querido. El momento que tú descubres la verdad de la palabra de Dios, tú ya no eres más inocente. Y Dios hoy está llamando a gente de todos los lugares, de todas las iglesias, para formar un pueblo que guarde sus mandamientos, que proclame la verdad sin tradiciones. Un pueblo que practique y mantenga la pureza de la palabra. Por eso yo te invito a analizar tus creencias. ¿Hay algo de tu creencia que no cuadra con la Biblia? ¿Hay algo que necesitas cambiar? ¿Dónde está fundada tu fe? ¿En la roca o en la arena? ¿En la palabra de Dios o en la palabra de un pastor? ¿Qué defiendes más, tu iglesia o la palabra? ¿Sobre qué estás fundado? Hoy te invito a formar parte del pueblo de Dios, a guardar los mandamientos de Dios, a cumplir la misión, a proclamar un mensaje, aunque sea impopular. Sin embargo, es para restaurar las verdades perdidas. Porque la verdad no se mide por datos estadísticos. La verdad se mide por dónde está su base. ¿Está en la palabra de Dios
No es cualquier iglesia. No importa si adora o no adora a Dios. Lo importante es que tenga Biblia. No es así. No es que todas las iglesias conducen al cielo. No es así. Entonces yo sé que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Y al acompañarnos durante toda esta temporada, estás descubriendo cuán necesario es poder evaluar nuestras creencias para poder ponerse de parte de la palabra de Dios más allá de nuestro capricho humano. Carol, tú necesitas creer y necesitas ejercer fe. Creer en la palabra de Dios y ejercer fe para aceptar la voluntad de Dios. Claro que esto no es nada fácil. Un día cuando Jesús se acerca a Pedro y le dice, sígueme, ¿tú crees que fue fácil abandonar su red, abandonar su estabilidad, abandonar su trabajo, abandonar sus raíces? No lo fue. Nunca fue fácil, mas siempre valió la pena y valió la vida. Cuando Jesús te dice, ven, este es el camino y te muestra la verdad, Él no te puede obligar a caminar por allí, pero siempre será la mejor decisión obedecer lo que Dios dice, hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás sirviendo a Dios? Pastor, pero yo soy sincero. Eres sincero, pero la sinceridad no cambia las cosas. Hoy Dios te muestra un nuevo camino. Ora a Dios, pide que Dios te ayude a aceptar su voluntad y da un paso de fe. Yo quiero orar por ti y quiero invitarte para que puedas evaluar tus creencias a la luz de la Biblia. Y si sabes de que es momento de tomar una decisión, hazlo sin miedo. Eso vale la vida. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos dispuestos a obedecer tu voz. Queremos hacer tu voluntad. Queremos formar parte de tu pueblo que está en esta tierra. Acepta nuestra entrega y danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá. Queremos abrazarte, recibirte y juntos continuar comprendiendo el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Dios te bendiga y te guarde. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Hasta la próxima.